Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de cómo me fue en mis primeras prácticas de medicina veterinaria y zootecnia. La verdad es que muchos de ustedes me pidieron como, ¿puedes bloguear cuando estés en tus prácticas, por favor? Y pues yo siempre les decía como, voy a intentar grabar algunas cosas, pero claramente no voy a bloguear. Una, porque estás pues compartiendo el espacio con más personas que normalmente no conoces. Entonces pues siento que podría incomodar a mis compañeros. Dos, porque muchas cosas no se pueden grabar porque hay gente que está muy loquita. No sé, o sea, a mí me ha pasado que estoy en TikTok y veo que algún estudiante sube que le están cortando las pezuñas a algún animal porque si no se las cortan pues le duele caminar y le hace daño, y la gente inmediatamente es como, no, maltrato animal, le están cortando los dedos porque lo odian. Entonces son temas muy delicados los de la salud animal, y también no es lo más importante, pero sí lo que lo hace más difícil. Me mandaban a hacer las prácticas a lugares que hasta a Dios se le olvidó poner wifi ahí, ¿no? Es muy padre porque vas a lugares muy 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 bonitos, pero pues también son lugares que obviamente no están tan poblados o no son tan urbanos. Obviamente, pues para que pueda haber animales, producciones de animales, pues tienen que ser lugares que no sean ciudades. No es como que podía editar y esas cosas, entonces no les podía como que cada semana subir de que primera semana, no. Lo que hice fue que durante todo el EMI fui haciendo tomas Asterix, según yo, para hacer este macroblog en el que pues les contaba cómo estuvo todo el show y les voy pasando videitos. Es así como si yo fuera llegando de viaje y los invitara a mi casa con un proyector a enseñarles cómo me fue en esos viajes. ¿Ok? ¿Están dentro? Vamos. La primera práctica que tuve fue la práctica de administración de empresas. La verdad, en esa pues no tengo tanto que ponerles porque en esa, como fue en la ciudad, fue literal en la facultad, no cambió nada de mi vida mi primera práctica. Sí se las enseñé, sí hice un blog. A todo mundo le da muchísima flojera esta práctica, excepto a mí. A mí me encantó. Me encantan los números, me encanta hacer exceles, me encanta hablar de negocios. Yo me sentí en Shark Tank porque verdaderamente lo que nos hicieron hacer fue hacer un modelo de negocio, pero no nada más ir a presentar como yo quiero hacer esto, sino literal, como dirían en Shark Tank, checar tus números. Nos hicieron hacer como el plan financiero, lo que íbamos a vender, cuánto nos iba a costar generarlo, cuánto lo íbamos a vender, cuánto público esperábamos tener, cuánto mercado pensábamos abarcar, cuáles serían nuestras ventas, nuestras ganancias, la inversión, todo. O sea, literalmente a nosotras la verdad nos fue muy bien en el proyecto, y de hecho pues nos dijeron como lo podrían vender en esto, bla bla bla. O sea, literal llegamos hasta eso, nos ayudaron a calcular en cuánto podríamos vender la empresa, y la verdad aprendí muchísimo. De hecho pues ahí consideré aún más el área de administración de la carrera. Porque creo que sería importante mencionar que en las prácticas yo entré con la crisis de que no sabía si quería irme al área de administración de la carrera o al de medicina preventiva. Pero antes de las prácticas, administración no se me hacía tan interesante. O sea, como que decía, sí me gusta, soy buena para los números, pero no creo que me dedicaría a eso. Y después de esta práctica lo consideré bastante. Pero justo Diosito dijo, estás entre estas dos, te pongo las dos áreas de la veterinaria que estás considerando, te las pongo primero. Entonces la siguiente práctica fue medicina preventiva, que aunque fue una práctica muy divertida, fue muy mala para ayudarme con esta decisión, porque siento que no le podría llamar medicina preventiva a la práctica que tuve. La sentí más como inocuidad, porque justamente fuimos con otros dos grupos. Fuimos a Morelos y lo que hicimos fue visitar producciones acuícolas, tanto de tilapia, o sea, de los peces que tú te comes normalmente así en el súper, como peces de ornato. La verdad estuvo muy padre, se me hace muy interesante pues cómo funcionan todos los organismos acuáticos, pero la verdad es que yo soy un poco asquerosa, o sea, como que no sé por qué ver el agua estancada me causa algo, y yo sabía que me tenía que quitar ese asco, que en algún momento me iban a hacer bajar a esos tanques, pero me hice tonta lo más que pude, y al final nos metieron a hacer algo que le llaman redear, que literalmente te metes con una red con tus compañeros así de que de un extremo al otro y caminas por todo el estanque con la red para poder sacar a los pececitos. No sé, les toca ir a otro estanque o no sé, los pasan a donde los tengan que pasar y pues se hace la limpieza del estanque. Yo nunca me hubiera imaginado lo difícil que es redear, porque literalmente pues las redes tienen como unos imanes hasta abajo, porque no debes dejar que la red se separe, porque se levanta tantito la red y obviamente todos los peces se salen. Entonces como que íbamos así jalándolo, y los trabajadores, que ellos sí le saben y llevan años en esas producciones acuícolas, era de que no lo levanten, que no lo hagan, tenemos que volver a empezar. O sea, como que decían, malditos escuincles, no saben lo que están haciendo. El primer día fuimos a ese, o sea, yo me moría de hambre, entonces al final fui a comer con unos compañeros. La verdad yo no conocía a mi grupo, pero me uní como a 3 niñas y una niña que ya conocía de otra práctica. Fuimos a comer y desde ahí me cayeron muy bien. Lo más padre de este hotel, la verdad el hotel estaba bastante feo, estaba feo, y la gente del hotel como que no le caíamos bien, no lo sé, pero fue el mejor hotel porque tenía alberca.
O sea, aunque no era el hotel más chido que he visto en la vida, tenía alberca. Entonces como que después de un trabajo arduo, llegábamos en las tardes y el hotel pues obviamente lo habíamos rentado todos los que veníamos a la práctica. Y entonces pues estábamos todos los compañeros en la alberca, estábamos jugando de que quemados, estábamos inventando puros juegos rarísimos en la alberca. En la tarde pues estábamos ahí como de que platicando, echando el chisme. Y la verdad es que me la pasé muy bien con mi grupo e hice lo que yo considero muy buenas amigas. Después fuimos a otras producciones acuícolas que, como yo les decía, además de ir a producciones acuícolas de pues los peces que comemos, fuimos a unas de peces de ornato. Había, me acuerdo, peces beta y los otros no me acuerdo cómo se llaman, pero me llamó mucho la atención. Aprendimos muchas cosas que yo no sabía, que por ejemplo a los peces con el alimento puedes determinar el sexado. Entonces pues como ustedes saben, en los peces nada más necesitas una hembra para que den miles y miles y miles y miles de huevitos. Pero el pez beta que la gente más compra, pues obviamente es el macho, porque es el que es bonito, ¿no? Entonces, pues tú realmente necesitas pocas hembras para que sigan produciendo los peces, pero los que vas a vender son machos. Entonces nos enseñaron de cómo les dan alimento y que ese alimento es el que determina si van a ser hembras o machos. Aquí es cuando tu tía la loca comenta, los humanos están jugándole a Dios, a ver qué nos espera, porque literalmente sí, o sea, son los de las producciones, pues los que van a decidir qué sexo van a tener los animales de ese estanque. Pero pues sí me hizo muy interesante y como que ves gente muy hábil. La gente que trabaja en las producciones pecuarias es gente que tú dices, se nota que lo llevas haciendo toda la vida, mijo, porque haces unas cosas. Haz de cuenta que estábamos viendo cómo ellos caminaban así en el bordecito de los estanques para caminar de un estanque a otro y caminaban descalzos y no le tenían miedo. A mí me da mucho miedo porque yo sé que esa zona, o sea, yo sabía y además nos dijeron, es de víboras, es de tarántulas, es de arañas y estos bien a gusto caminando descalzos, pero pues son personas muy hábiles que ya luego saben como, creo que escucho una víbora. Al último fuimos a una producción, creo que no me acuerdo si esta tomé video, espero que sí, pero nos enseñaron a despiojar peces. Es algo que nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a hacer, pero haz de cuenta que a los peces se les pegan unos piojitos aquí, pues en la piel así, horrible, o sea, se les pegan horrible y literalmente con nuestros dedos agarramos a los peces y le empezamos a quitar los piojos. Y por último fuimos al estanque de la muerte. Es que amigos, ahí se puso y yo, story time, casi perdemos a 2 compañeras. El doctor hasta me dijo, me echaste la sal, porque con ese doctor nos llevamos muy bien, es un doctor muy buena onda. Si algún día lo ve, doctor, increíble, es de los mejores doctores que he tenido en prácticas. Pero yo le dije como, doctor, ¿qué pasa si alguien se accidenta aquí? Porque también ya estábamos bien hartos, o sea, era el último día de práctica, ya nos queríamos ir y entonces estábamos de que, es que hay sol y es que nos vamos a caer. Y ese yo creo que fue el más pesado, el más difícil, porque nos teníamos que meter a unos estanques a limpiarlos, porque se llenan de lirio y entonces los peces ya no pueden nadar o se llenan de alga. Entonces nos metieron a un estanque, hicimos lo de redear, como les había contado en el primero, pero después nos empezamos a meter a los estanques a limpiar las algas y a limpiar el lirio. Pero hace cuenta que te metías al estanque y en el fondo tú sentías como que los caparazones de caracoles, o sea, como que los caracoles del agua se van muriendo y pues van tirando sus caparazones y sentías que los pisabas, se sentía horrible, se sentía como caminar en lodo y vidrio al mismo tiempo. Y entonces yo le dije al doctor, ¿y si nos pasa algo aquí? ¿Y si hay un accidente? Y el doctor me dijo, nunca ha habido un accidente, porque por algo, como era el de medicina preventiva, nos dijo, por algo hay medidas preventivas para que no pase nada ya. O sea, como que yo me dijo eso y yo, ok, ¿no? Pero hace cuenta que nosotros con un bambú, espero que se lo puedan imaginar, con un bambú estábamos empujando todo el lirio y unos amigos estaban afuera, estaban 2 amigas y un chavo, y les echábamos el lirio ya muerto, porque les digo, teníamos que quitar el lirio muerto. El lirio vivo obviamente pues es bueno para los animales, ¿no? Entonces, pero el que se estaba pudriendo pues ensuciaba su estanque. Entonces lo echábamos a una red y ellos lo agarraban, pero ellos estaban afuera. Ven que les digo que tenían como bardas, como de este ancho. Entonces ellos lo cargaban en la red y se iban al fondo a tirar el lirio. Pero no sé si ustedes sepan, si ustedes viven en Xochimilco, tienen familiares que viven en Xochimilco o ubican las trajineras o los canales de Cuemanco, sabrán que todos los accidentes que ha habido en las trajineras no es porque la gente se caiga y no sepa nadar, es porque están borrachos, ¿es cierto? O sea, sí, pero no es porque no sepan nadar, es porque si tú te caes y hay lirios donde tú estás nadando, los lirios se enredan en tus extremidades y te puedes ahogar porque puedes quedarte sin la capacidad de nadar. Por eso es tan peligroso y te dicen que en las trajineras no tomes. Cuando tu mamá te dice que en las trajineras no tomes, hazle caso, porque, o sea, si te llegas a caer por borracho, sepas nadar muy bien o no, pues te puedes ahogar por eso, porque no puedes nadar. Entonces, primero, una amiga que se llama Val se cayó y yo no sé si entró en shock o qué pasó, pero no se movía y nadie se había dado cuenta que se había caído más que yo, y yo empecé a gritar, se cayó. O sea, como que primero dije, oigan, se cayó, y cuando vi que no se movía y nadie se da cuenta, yo, se cayó, porque pues, o sea, me entré en pánico, o sea, en verdad yo dije, no, ¿y si se ahoga? Y entonces el doctor escuchó y dijo de que no, fulanito, porque ya el doctor le gritó al chavo, le intentó sacar, pero en eso ella, Val,
ya se salió sola. Y ahí fue cuando mi amiga me dijo, no, pues no te preocupes, o sea, no te asustes tanto, yo sé nadar. Y ahí fue cuando yo les conté, es que no importa que sepan nadar, los lirios son muy peligrosos. Y entonces había otra chava que estaba haciendo lo mismo, una amiga que se llamaba Caro, y dice que ella se le quedó eso, o sea, que como que te dio susto lo que yo dije de que si te caes, pues puede que ya no puedas nadar. Y entonces ya seguimos de que empujando los lirios. Y cuando Caro, mi otra amiga, se va a sacar los lirios, dice que se sintió que se iba a caer, pero que le retumbaba en los oídos lo que le dije de que te puedes ahogar porque puedes no nadar. Entonces, ¿quién sabe qué hizo para intentar no caerse al agua? Que como que se golpeó con la pared y con la barda de cemento y se cayó al agua, pero quedó como colgada. O sea, no se cayó bien. Entonces salió peor porque se lastimó horrible. Al final, así de que ya terminamos, la sacaron de ahí, de otras compañeras que estaban ahí con ella le ayudaron a lavarse el pie, se había abierto el pie como de aquí y lo tenía súper morado. Al final no supe si se rompió el pie o se fisuró, porque ya que llegamos a la ciudad fue al doctor y creo que le habían dicho como que igual y sí se lo había fracturado, pero ya no supe en qué se quedó eso. Caro, si ves esto, cuéntanos en los comentarios. No, quedó bien fregada. Y yo me quedé así y todavía como que estábamos platicando con el doctor y yo es que yo soy bien molestona, o sea, si me cae bien un profesor me gusta molestarlo y le dije, no, que no pasaba nada, doctor, no, que en esta práctica. Y me dijo, tú me echaste la sal. Bueno, esa fue una práctica muy padre porque conocí gente muy bonita. De hecho, ya el último día, o sea, yo tenía una compañera de cuarto y me hice amiga de unas niñas que estaban durmiendo 3 en otro cuarto. Entonces, al final nos dormimos todas en un mismo cuarto el último día porque vimos una película de terror. Los canales auditivos están despejados. A mí me dio mucho miedo, pero fue una práctica muy bonita porque conocí gente muy bonita. Ah, y lo que olvidé decir de esa práctica es que los trabajadores de esa granja de peces, como que pues ese día fue como, no, pues ya medio hicieron la chamba, la hacen mal porque están tontos, pero nos llevaron papitas y refresco. Como de, ay, a ustedes les tocó la friega que nos toca a nosotros todos los días, pero ustedes son mensos y quejumbrosos. Entonces, no es cierto, pero o sea, me imagino que ellos dicen como, ay, pues yo me echo esta friega todo el día, porque todo lo que hicimos en el grupo se lo echan 2 personas. Nosotros no lo podíamos creer, nosotros terminamos muertos y 2 productores se echan el trabajo de esa granja al día. Y entonces, pues los trabajadores de la granja nos llevaron chicharrones y papitas y unos jarritos y yo en verdad me dio mucha ternura, estaba muy agradecida. O sea, como que ellos dijeron, bueno, ustedes se echaron nuestra chamba hoy, nosotros les vamos a dar papitas, y pues se me hizo muy lindo detalle. Después vino mi evento canónico, que fue ovinos. O sea, no, al final me cayó muy bien el doctor y los 2 doctores que tuve y fue una experiencia bonita, pero fue la práctica más desgastante que he tenido, porque hace cuenta que en la primera semana fuimos a Veracruz, a un rancho de la UNAM, pero hace cuenta que en ese rancho solo están las vacas y pues los que hacían sus prácticas de vacas pues nada más era levantarte al rancho y sí caminas bastante porque creo que son 200 hectáreas, una cosa así, creo que el rancho de la UNAM son 200 hectáreas, se los confirmo aquí, sí son. Entonces sí es caminar bastantes kilómetros, pero estás dentro del rancho. Nosotras, el rancho de los ovinos estaba más adelante en la carretera. Entonces teníamos que caminar un ratote por la carretera, llegar al otro rancho y luego caminar todo ese rancho hasta llegar a donde estaba como la oficina del doctor. Entonces para cuando llegábamos ya estábamos muy cansadas porque aparte esto les puede sonar pesado si lo están pensando en el clima de la ciudad, pero ahora imagínense Veracruz. Estaba el calor insoportable, el sol insoportable. Verdaderamente hubo un día en el que yo pensé que me iba a desmayar, porque aparte, no sé si les he contado, pero yo soy medio alérgica al sol, entonces me salieron así ronchitas en toda la cara por estar tan expuesta al sol. Verdaderamente pensé dejar la carrera en un momento. Aprendimos cosas padres, estuvimos vacunando y desparasitando, sacamos muestras de sangre y fuimos al laboratorio literal a nosotros procesar nuestras muestras, encontramos parásitos, entonces después regresamos así de que, pues hay tales parásitos y desparasitamos. Nos enseñaron cómo pues se marca el ganado como para saber de que este ya se desparasitó, para que no vuelvas a desparasitar a la misma. Y bueno, esa semana estuvo pesado, o sea, sí, siempre fue pesado porque es trabajo físico, pero estuvo más pesado por el calor, o sea, no terminábamos tan tarde de trabajar, terminábamos como a las 3 de la tarde, todo bien, pero la segunda semana fue pesadísima. Verdaderamente ahí aprendí lo que es sufrir. Hace cuenta que en esa lo que empezamos a hacer fue visitar comunidades donde la gente tuviera borregos, y entonces podía ser que alguien tenía 20 borregos, pero podía ser que alguien tenía 4 borregos. Llegábamos en la mañana, nos decía el doctor, pues hasta que la luz nos deje trabajar. O sea, literal hasta en la noche, o sea, desayunábamos y terminábamos comiendo como a las 10 de la noche. Y obviamente fue muy pesado, porque era como terminábamos en una producción, nos subíamos a la camioneta que nos dio la facultad, nos íbamos a otra producción y ya nos íbamos como a otra producción, pero digo, no eran producción, es que digo producción y siento que se van a imaginar fábricas, no sé por qué, pero no, o sea, era como ir al patio de doña Juanita, ¿no?
O sea, como que en las comunidades que íbamos estábamos visitando todas las casas que tuvieran. Se supone que íbamos a borregos, o sea, terminamos viendo vacas, hasta un perro revisamos. Y la verdad es que fue lo más pesado, pero creo que valió la pena por la gente. Algo que se me hizo muy bonito de este doctor es que él como que habló, no sé si era la delegada o la gobernadora. No, era como la alcaldesa, creo que era alcaldesa, pues él como que lo que hizo de trato con ella era como, oye, tú me dejas traer a mis estudiantes a practicar y pues nosotros le ayudamos a pequeños productores que literalmente todo su sustento económico puede que sean esos 20 borregos, pero había unos que su sustento económico eran 5 borregos, ¿no? Y entonces como que era gente que realmente le hacía un parote que el doctor no les cobraba, o sea, como que él solo les cobraba el medicamento, no les cobraba el trabajo, pero, o sea, cuando les digo les cobraba el medicamento, o sea, como que hacíamos el cálculo y les decía como, van a ser 2 pesos por borrego, cosas así. Entonces de repente mi grupo y yo ya no podíamos más, pero llegaba las personas con las que estábamos trabajando y literalmente nos llevaban una coca o nos llevaban un jarrito. Hubo unas que nos llevaron comida y que dices, no manches, o sea, después estuvimos trabajando con gente millonaria que tenía caballos y ni nos volteaban a ver, no era ni para vernos a los ojos, pues gente que se notaba que sí necesitaba la ayuda o gente que se notaba que para ellos regalarnos una coca sí era un gran esfuerzo, verdaderamente nos veía la cara, nos agradecía que habíamos ido, nos pedía consejos y nosotros de qué señor, no sé, soy veterinaria chiquita, pero nos lo agradecía con una coca y verdaderamente me acuerdo que hubo un día en el que ya no podíamos tomar una coca más, pero dijimos, si alguien está sacando de su dinero cuando le cuesta trabajo, la verdad, o sea, no tiene mucho dinero, pero se está gastando igual y su refresco del día para dárnoslo a nosotros en agradecimiento, claramente no vamos a hacer la grosería de no tomárnoslo. Entonces yo creo que nunca había tomado tanta coca en mi vida, pero sí, o sea, fue muy pesado, pero creo que eso hizo que valiera la pena, como saber que le estábamos ayudando a gente que realmente lo necesitaba. O sea, en verdad yo solo decía, espero estarlo haciendo bien, espero realmente estar ayudando a esta persona y no estar haciendo estupideces. Entonces obviamente todo el tiempo preguntábamos para corroborar con el doctor de qué tiene. O sea, nos enseñaron como a ver los dientes para calcular la edad y cómo calcular el peso y así poder calcular la dosis. También hicimos diagnósticos de gestación. Nos pusimos a hacer ultrasonidos para detectar si estaban embarazadas o no las borreguitas. Y pues también fue un grupo muy padre, la verdad. O sea, como que el sufrir tanto, porque sí fue mucho trabajo, nos unió. Creo que es de las pocas prácticas donde verdadero... O sea, en todas te cansas horrible y te duele el cuerpo, pero en esta sentía como cuando haces gimnasio, o sea, cuando haces pesas, de que sientes que se está hipertrofiando el músculo, se sientes como se rompe. Y me acuerdo que veía mi reloj y habíamos dado de que 20,000, 30,000 pasos diarios, pero pues muy padre mi grupo y muy padre que el doctor estuviera ayudando a personas y nos hubiera llevado a ese programa. Después tuve bovinos de carne, que la verdad es que es de estas materias que yo la verdad no me gustan las vacas, o sea, me gustan las vacas de verlas y amo ver TikToks de vacas. Y amo de que, ay, mi mascota la vaca, pero no me gusta la producción de bovinos, pues, o sea, me da mucho miedo, los bovinos son animales enormes, entonces me dan mucho miedo y la verdad no me llama tanto la atención. No es algo que me guste, pero pues obviamente hay materias que tienes que meter, te guste o no, porque si no, no te dan los créditos. Entonces como que de esta no tenía muchas expectativas, pero al final, bueno, el doctor que tuvimos en Veracruz fue muy chido, estuvo muy chistoso porque como que es el único doctor que hemos tenido que como que se preocupaba por conocernos y por quién éramos. Entonces el primer día como que nos hizo ejercicios de socialización, así de que conózcanse, cuéntense sus eventos canónicos. Me traigo un chiste con mi mamá. Doctor, si ve esto, no me estoy burlando de usted, pero se me quedó, o sea, y ya lo hago, de que el doctor nos decía, si fueras un postre, ¿cuál serías? Entonces yo ya siempre le digo a mi mamá, mamá, si fueras una combinación entre pato y pez, ¿qué pato y qué pez serías? Pero así, como que nos hacía ejercicios psicológicos y al final nos dio como todo un análisis psicológico al final de las prácticas y la verdad le atinó mucho al mío. Me dijo, tú eres una persona así, tal y tal. Pero bueno, ese no era el punto. Pero era un doctor muy amable, entonces como que creo que aunque no me gustó la especie, tener un doctor que fuera amable me hizo que no se me hiciera tan difícil. Nos enseñó a hacer nudos para amarrar a las vacas. Saqué sangre por primera vez en una vaca ahí, estuvo muy padre. Aprendimos a darle de comer a los becerritos bebés que están preciosos y como que nos contaron los nombres que tenían porque pues los estudiantes de la UNAM que trabajan allá en Veracruz, pues obviamente como que conviven con los becerritos y las vaquitas y les ponen nombres. Me acuerdo que había uno que se llamaba Jack Sparrow, había uno que se llamaba Oreo, o sea, estaban preciosos los becerritos, pero ahí creo que es donde más viví
la experiencia de socializar en las prácticas. Unas de las compañeras que yo ya había conocido en mi práctica, tanto de la de medicina preventiva como la de ovinos, o sea, como que me volví a encontrar gente y entonces ahí como ya nos teníamos confianza, fue así de vamos a la playa. Después era como vamos al río y pues como que sí estuvimos saliendo, jugamos ping pong y hubo un día que una amiga, esta amiga, saludos Geraldine, si algún día llegas a ver esto, pero había una compañera que llevaba como un mes en Veracruz, todos la veíamos y decíamos pobre Geraldine. Porque es que estar en Veracruz es pesado, o sea, de que está precioso Veracruz, pero pues cuando vas ahí a prácticas, pues vas a chambear. Entonces yo me acuerdo que todos cuando ya era el último día en Veracruz era de ya vámonos por favor, ya no aguanto el calor, está muy pesado. Y Geraldine llevaba ahí como un mes y después le volvió a tocar regresar a Veracruz. Entonces ella ya se sabía todo de Veracruz y un día nos enseñó cómo llegar al río desde adentro del rancho de la UNAM y fuimos como en la noche, fuimos en amiguitas en la noche a sentarnos en el río, a pensar cosas y pues fue una experiencia muy bonita, o sea, como que estar en el río, en la naturaleza con tus compañeros. Después se nos hizo súper noche, pero ustedes no saben, o sea, cuando estás metido en la selva o en el bosque en la noche está oscuro, oscuro. Y yo nada más me acuerdo que alguien dijo como, ay, ¿se imaginan que sale una bruja o algo así? Creo que tengo un clip de eso, se los voy a enseñar. ¿Y yo qué opinan de esta situación? ¿Cómo se llama la película que es así de ese tipo donde es una bruja? Sonrían por si morimos. No, cállate, así empiezan las películas de terror. Hola. Sí, con alguien burlándose. Y yo les dije, cállense, así empiezan las películas de terror. Pero pues bueno, acabó esa práctica, fue muy bonito, lo disfruté mucho. Y continuamos con nuestra última práctica, que fue de las más evento canónico también, pero creo que también fue de mis favoritas, que fue equinos, es decir, caballos. Aquí tuve toda una crisis existencial porque yo toda la vida desde chiquita he amado, he adorado los caballos. Yo sueño con tener un caballo algún día y esta sí la metí porque me interesan mucho los caballos, pero como que vi que es un mundo muy difícil. Mis respetos a quienes se dediquen a caballos, es un mundo muy complicado. Entonces como que pues ya me había dado como miedo entrarle a caballos desde que llevé teoría, pero cuando llevé práctica la llevamos con un doctor que se dedicaba como a medicina deportiva. O sea, como que la gente, la neta, ahí sí vimos, les digo, gente rica con sus caballos que hacen equitación o hacen salto o así. Entonces, y pues nos estuvo enseñando cómo se trata a los caballos. Y la verdad ahí tuve una crisis. Otra vez dije, no, creo que me quiero dedicar a caballos. No, es que esto me está gustando muchísimo, no sé qué. Vimos unos caballos preciosos porque es que para mí los caballos son los animales más hermosos que hay. Pero nada más nos tocó en otro lugar con otro doctor la siguiente semana y se me quitaron las ganas, ¿eh? Literalmente con ese doctor se veía muy bonita la vida, pero después ya con el siguiente doctor dije, no, se cancela dedicarse a caballos, pero pues no se cancela mi sueño de algún día tener un caballo. Esa práctica fue muy estresante para mí, porque como ustedes saben, a mí me da mucha ansiedad manejar, me da mucho miedo, y en esa práctica pues era como de vamos a tal lienzo, a un lienzo charro, pues ya terminamos aquí, ahora vamos a tal lugar en la carretera de no sé dónde, y ahora nos vamos a mover al otro lienzo charro, y ahora vamos a ver a la Sedena, ¿no? O sea, como a ver a los caballos de los militares y así. Pues obviamente para mis compañeros iba a ser muy complicado estarse moviendo como en transporte público porque eran lugares muy lejos de la facultad, o eran como de repente íbamos totalmente al sur de la ciudad y de repente íbamos súper al norte y de repente salíamos a la carretera de Toluca. Entonces yo dije, se me tiene que quitar el miedo de manejar y yo me sacrifico. Y entonces yo dije, ok, yo las veo en la facultad y yo las llevo en mi camioneta porque mi camioneta es grande y es una carcachita, pero gracias a que es carcachita es de esas que todavía les cabía un buen de gente. Y pues otro evento canónico, amigos, estuvo horrible. O sea, en verdad yo solo había manejado de mi casa a la facultad, de la facultad a mi casa, y nos la pasamos danzando de ciudad a ciudad. Obviamente mis compañeras me apoyaron con la gasolina muy amablemente, pero también eso estuvo muy padre, como la experiencia de que íbamos en el cochecito, íbamos chismeando, me cayeron muy bien mis compañeras también de caballos, me la pasé increíble. Y de repente hubo un día en que ninguna queríamos ir, ya hubo un día en que teníamos que ir a un lugar y ya no queríamos ir, o sea, como que ya estábamos muy cansadas, nos daba miedo porque a todas nos daba miedo porque todas sabíamos que yo no sabía manejar tanto. Entonces mis compañeras muy buena onda me apoyaban de que ellas iban viendo el güey y me decían por aquí, pero de repente íbamos a lugares pues que sí daba miedo ser puras mujeres, como que solas en un coche sin saber bien dónde estábamos. Y hubo un día en el que neta, yo ya no quería ir, nadie queríamos ir, y en eso mi coche cae en un bache y se prende la cosita del aceite y yo me seguiré, y una amiga, su novio sabía un buen de coches porque creo que era como ingeniero automotriz o algo así, y me dijo, no, se te va a desvielar el coche, date la vuelta y estacionate. Entonces me estacioné en la carretera en una pizzería, o sea, literalmente había un Oxxo y había un Benedettis, y
y le hablamos al doctor y el doctor súper comprensivo nos dijo, oiga, no, pues es que también, o sea, a mí igual me da cosa, o sea, no se arriesguen, no se vaya a fregar el coche y también ustedes son puras niñas. El doctor súper comprensivo nos dijo como, ya, o sea, no vengan, nos vemos mañana, bla, bla, bla. Y literalmente nos tomamos una foto que espero encontrarla y ponerla aquí, porque les dije, tómenme una foto de mi primera desvielada. Entonces nos quedamos en la carretera comiendo pizzita, así, en lo que conseguíamos aceite para echarle al coche. Y ya pues regresé a las compañeritas a la facultad y ya yo me regresé a mi casa. Pero hasta esas experiencias siento que me hicieron sentirme más cercana a mis compañeras. O sea, como que el estar sentadas en la carretera teniendo otro evento canónico, pero pues comiendo pizzita juntas. O sea, como que siento que las prácticas es muy chistoso porque haces mucho trabajo, te sientes más cansado de lo que nunca te has sentido en la vida, pero justo estar sintiéndote tan explotado es lo que te hace identificarte tanto con tus compañeros y como que sentirte tan cercano a ellos. Entonces, pues también fue una práctica que siempre recordaré con mucho amor. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme si van a querer, porque todavía me quedan 2 EMIs prácticos, o sea, me quedan 4 meses de prácticas, pero se dividen en 2, entonces si van a querer otra recapitulación de mis prácticas, de mis siguientes prácticas, cuéntenme y puedo seguirles grabando. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, suscríbanse, si ya están suscritos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.